Esta noche vamos a explorar una idea tan familiar que la mayoría de nosotros nunca nos detenemos a cuestionarla, y sin embargo tan enorme que silenciosamente destroza nuestro sentido de la escala. El año luz. Aparece en documentales, libros de texto y titulares como si fuera una unidad cotidiana. Pero cuando realmente entiendes qué mide, cambia la forma en que ves el universo. Deja de ser una estadística y se convierte en una ventana hacia distancias tan vastas que casi escapan a la imaginación. Entremos juntos por esa ventana. Si te interesa, suscríbete y forma parte de la búsqueda mientras descubrimos las señales y las historias del mundo escritas a través de las estrellas. Comenzamos con algo reconfortante. El sentido de distancia, music, que ya comprendes todos los días sin darte cuenta. Navegas por un mundo construido sobre extensiones familiares, music de espacio. Conoces la sensación de caminar 1 kilómetro, el tiempo que toma conducir a través de la ciudad, el ritmo mental de un viaje a una ciudad cercana. Tu cerebro lleva estas distancias como mapas muy usados. 1 kilómetro encaja en el ritmo de tus pasos. Unos cientos de kilómetros encajan en las horas de un día. Incluso la circunferencia de la Tierra, 40.000 kilómetros alrededor, todavía puede caber dentro de tu imaginación como algo que un barco podría rodear o un avión podría trazar a través del cielo. 1 kilómetro encaja perfectamente en ese lenguaje. Es un paseo de 10 minutos, un tramo de acera o carretera rural que tu memoria puede reproducir de innumerables viajes. 5 kilómetros es poco más que un recado. 20 kilómetros se convierte en una salida de tarde. Incluso 100 se sienten tangibles. Si alguna vez has tomado un largo viaje en coche y has visto los pueblos deslizarse lentamente por tu ventana, estas distancias pertenecen a los ritmos de tu vida. Puedes imaginarlas, anticiparlas, sentir su peso. Aumenta la escala a través de un estado, a través de un país, y los números crecen, pero todavía cooperan con tu imaginación. Puedes doblarlos en horas, en comidas, en cambios escénicos. Un viaje de 5 horas se convierte en montañas que se elevan gradualmente en el horizonte, o un océano que aparece después de una curva final. Puedes recordar cómo se ve eso, cómo se siente estar quieto mientras el mundo rueda. La distancia sigue siendo algo que tu mente puede abarcar, algo que todavía cabe dentro de la arquitectura de la memoria. Incluso la Tierra misma, por enorme que sea, puede moldearse en un objeto mental. 40.000 kilómetros alrededor del Ecuador. Lo escuchas e imaginas exploradores, music, trazando su contorno con barcos de madera. Imaginas aviones a reacción tallando bucles a su alrededor, music, en menos de 2 días. El planeta se convierte en un globo vasto pero finito. Una esfera que en teoría podrías rodear caminando si tu vida fuera lo suficientemente larga y tu paciencia infinita. Es grande, pero no desafía la comprensión. Todavía resuena con la escala de la experiencia humana. Pero en el momento en que sales más allá de la superficie de la Tierra, algo sutil comienza a deshacerse. Miras hacia arriba y el cielo que alguna vez enmarcó tu mundo, de repente revela distancias que no se comportan como nada que hayas tocado jamás. La luna, brillante y familiar, parece lo suficientemente cerca como para alcanzarla con una escalera lo suficientemente larga. Sin embargo, su verdadera distancia, 384.000 kilómetros, aterriza como un número de otro idioma. Puedes decirlo, pero no puedes sentirlo. No hay forma de convertir ese número en algo que tus pies, tu respiración o tus recuerdos puedan entender. Music. La razón es simple. Nada en tu vida ha estado jamás tan lejos. Nada que tus ancestros vieran, cazaran o recolectaran estaba siquiera una fracción de esa distancia. La luna está cerca por estándares cósmicos, pero inimaginablemente lejos por estándares humanos. Flota en un lugar sin carreteras, music, marcadores de escala ni paisaje. Solo silencio y vacío. Cuando los astronautas del Apolo viajaron allí,
Dejaron atrás todo paisaje que la mente humana fue moldeada para navegar. Su viaje de 3 días a través del vacío mostró cuán incomprensible es incluso lo más cercano en el espacio verdaderamente, Music es. Y se movían rápido, mucho más rápido que cualquier cosa en la vida ordinaria. 11 kilómetros por segundo. En un latido del corazón, viajaron más lejos de lo que tú caminas en una mañana. En un minuto, cubrieron más distancia de la que podrías conducir en una hora. Sin embargo, incluso con esa velocidad asombrosa, derivaron hacia la luna durante días. Ese contraste, la inmensa velocidad y el inmenso tiempo, revela la verdadera naturaleza, music, de la distancia cósmica, magnitud vacía despojada de los puntos de referencia que hacen significativa la escala. Mira aún más lejos, y el sentido humano del espacio simplemente falla. El Sol está a unos 150 millones de kilómetros, y a esta escala, los kilómetros se vuelven unidades frágiles. Puedes multiplicar el número, escribirlo, compararlo con otros números, pero nunca se convierte en una imagen en tu mente. Tu intuición colapsa bajo el puro volumen de ser. Sabes que el Sol está lejos, pero no puedes imaginar cuán lejos. Tus sentidos no tienen entrenamiento para magnitudes, music, como esta. Y sin embargo, la luz solar que calentó tu rostro todos los días comenzó su viaje 8 minutos antes de llegar. Ese solo hecho contiene una verdad calladamente asombrosa. Incluso la luz, la cosa más rápida que existe, no nos alcanza instantáneamente. Debe cruzar un abismo tan vasto que el límite de velocidad definitivo del universo necesita minutos para atravesarlo. Cuando ves el amanecer, estás viendo algo que sucedió en el pasado reciente, pintado sobre el presente por el retraso de la luz. Las naves espaciales modernas extienden esta lección aún más. La Parker Solar Probe, una máquina viajando a casi 200 kilómetros por segundo, necesita meses para cruzar el espacio entre la Tierra y el Sol. Meses de movimiento continuo, meses de sumergirse a través del sistema solar interior, a una velocidad tan extrema que el ancho entero de los Estados Unidos continentales pasaría debajo de ti en menos de un segundo. Y sin embargo, esa velocidad apenas hace mella en la enormidad de la distancia interplanetaria. Para este punto, el kilómetro ha perdido casi todo su significado. Es demasiado pequeño, demasiado provinciano, demasiado arraigado en el mundo de carreteras y ríos y manzanas de la ciudad. En el sistema solar, millones de kilómetros se comportan como pulgadas, alguna vez lo hicieron, y a medida que te mueves hacia las estrellas, incluso los millones se encogen hasta la irrelevancia. Los números crecen hasta que se sienten menos como mediciones y más como símbolos abstractos, music, cosas con las que puedes calcular pero no visualizar. Hay una especie de humildad silenciosa al darse cuenta de esto. La humanidad es extraordinariamente buena midiendo cosas, contando, cuantificando. Pero nuestra intuición fue forjada en una arena mucho más pequeña. No fue diseñada para la escala de galaxias o las profundidades del music espacio. Y cuando llegas a los límites de esa intuición, algo notable sucede. Te vuelves consciente de un mundo mucho más grande, uno que se extiende mucho más allá de tus límites ancestrales. La astronomía vive en esta zona fronteriza donde las herramientas familiares fallan y nuevas deben ser inventadas. Cuando los kilómetros se vuelven inmanejables, cuando millones y billones pierden su significado, los astrónomos recurren a la única escala constante que el universo proporciona, la velocidad de la luz. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, siempre en todas partes, sin importar el punto de vista. Es la única regla que no se dobla, no se estira ni se rompe. Es tan fundamental que el espacio y el tiempo mismos se ajustan a su alrededor. Y porque su velocidad es absoluta, la luz no solo ilumina el universo, lo mide. Cada segundo de su viaje se convierte en una unidad de distancia. Cada minuto se convierte en un puente. Cada hora se convierte en un abismo. El tiempo mismo se convierte en una medida espacial. Al principio esa idea se siente extraña, pero si piensas en ello,
Realmente piensas en ello, te das cuenta de que es la solución perfecta. La luz es el único viajero que toca todo en el cosmos. Sale de las estrellas, cruza el vacío y nos alcanza, llevando información sobre lugares que nunca visitaremos. Si mides el espacio por cuánto tiempo tarda su luz en llegar, usas el propio tiempo del universo, su propio ritmo, su propia regla. Aquí es donde la escala humana se disuelve y una escala cósmica toma music su lugar. Lo que comenzó con pasos se convierte en algo medido en segundos de luz. Lo que comenzó con carreteras se convierte en algo medido en años de viaje a la velocidad definitiva. Lo que comenzó con el colapso de la intuición se transforma lentamente en algo nuevo. Una comprensión moldeada no por la experiencia, sino por la profunda y elegante física del universo. Y una vez que aceptas ese cambio, una vez que dejas ir las distancias que puedes caminar y abrazas las distancias que la luz debe correr, el universo se abre. Para entender por qué la luz se convierte en la regla del universo, tienes que apreciar cuán extraño es realmente su comportamiento. En la superficie, la velocidad de la luz suena como una idea simple, solo otro número en física, pero no lo es. Es una de las constantes más profundas, music, en la naturaleza, tejida en la estructura misma de la realidad. Es una velocidad tan fundamental que el tiempo y el espacio se curvan a su alrededor. Una velocidad tan inquebrantable que nada con masa puede igualarla jamás. Music. Y es esta constancia la que permite a los astrónomos usarla como vara de medir a través del cosmos. Comienza con el número mismo, 300.000 kilómetros por segundo. Music. Puedes decirlo limpiamente, pero es casi imposible interiorizarlo. Cada segundo la luz recorre una distancia, music, que te tomaría semanas caminar. En el instante que toma parpadear, cruza el ancho del planeta varias veces. Imagina chasquear los dedos. En ese diminuto intervalo, la luz ya ha viajado más lejos que el viaje de alguna nave espacial en un año. Pero incluso esa comparación no transmite su naturaleza. La luz no simplemente va rápido. Va tan rápido como es físicamente posible para cualquier cosa ir. No es solo un límite para motores o máquinas. Es un límite construido en la tela del universo. Si intentas imaginar el cosmos sin ese límite, toda la estructura colapsa en algo irreconocible. Sin la velocidad de la luz actuando, music como frontera, el espacio y el tiempo dejan de comportarse de manera predecible. Causa y efecto se desmoronan. La física pierde su ancla. La historia de cómo descubrimos esta velocidad comienza siglos antes de que Einstein la hiciera famosa. En el siglo XVII, un astrónomo danés llamado Ola Rumor notó algo peculiar mientras estudiaba las lunas de Júpiter. Sus eclipses ocurrían antes o después de lo music esperado, dependiendo de dónde estaba la Tierra en su órbita. Se dio cuenta de que el tiempo no estaba desajustado porque Júpiter se comportara mal, sino porque la luz tardaba un tiempo medible en cruzar la distancia cambiante entre la Tierra y Júpiter. Esta fue la primera prueba experimental de que la luz se mueve a una velocidad finita, no instantáneamente, no mágicamente, sino como un viajero moviéndose a través del espacio. En los siglos siguientes, los científicos refinaron esas mediciones. Con telescopios, espejos giratorios, láseres y eventualmente relojes atómicos, la humanidad fijó la velocidad de la luz con precisión asombrosa. 299,792,458 kilómetros por segundo. Pero para los propósitos de distancia cósmica, 300.000 es lo suficientemente cercano. A medida que comienzas a pensar en la luz como un viajero, el tiempo mismo se convierte en una vara de medir. Un segundo se convierte en una unidad de distancia, 300.000 kilómetros. Un minuto se convierte en 18 millones de kilómetros. Un día se convierte en 25,9 mil millones de kilómetros. Y un año extendido a través de cada uno de esos segundos se convierte en 9,46 billones de kilómetros. Un año de viaje de la luz, music,
Es un año de velocidad implacable e ininterrumpida. Un año sin pausas, sin desaceleración, sin fatiga. Es una music distancia tan vasta que se convierte en la única herramienta adecuada para medir los espacios, music entre estrellas. Pero una vez que aceptas la velocidad de la luz como la cinta métrica del universo, surge otra realización. Todo lo que ves en el cielo, music, está retrasado. Cuando piensas en la luz viajando hacia ti, ya no ves el cosmos como es, sino como fue. La luz tarda tiempo en llegar, y ese tiempo se convierte en una brecha entre realidad y percepción. Cuando ves el sol, lo estás viendo 8 minutos en el pasado. Si desapareciera este instante, music, un escenario puramente hipotético, la Tierra no lo sabría hasta que llegaran esos últimos rayos. La Luna está solo a 1,3 segundos de distancia. Pero incluso ese diminuto retraso revela el principio. Nada de lo que observas en los cielos es verdaderamente ahora. Siempre estás presenciando el pasado disfrazado de presente. Esto no es una ilusión. Es una verdad fundamental incorporada en la forma en que funciona el universo. La luz lleva información, y la información viaja a esa única velocidad universal. Así que cuanto más lejos esté algo, más antigua se vuelve la imagen. Una estrella a 100 light years de distancia podría haber cambiado hace mucho. Una galaxia, music, a 1 billón light years de distancia, no es un vistazo a su forma presente, sino un retrato de su juventud. Cuando miras lo suficientemente profundo en el espacio, no solo estás observando distancia, estás observando la historia misma. Este vínculo entre distancia y tiempo lleva a uno de los descubrimientos más profundos de la física moderna. La velocidad de la luz no es solo rápida, es el límite de velocidad del universo. Nada con masa puede alcanzarla. Porque cuanto más empujas hacia ese límite, más la realidad empuja hacia atrás. Imagina sentado en un tren, moviéndose a 50 kilómetros por hora y lanzando una pelota a 20. Para un observador fuera del tren, la pelota se mueve a 70. Las velocidades se suman. Es simple. Pero esto deja de funcionar cuando te acercas a la velocidad de la luz. Si una nave espacial viajara a la mitad de la velocidad de la luz y encendiera una linterna, la intuición dice que el haz debería viajar a 1,5 veces la velocidad de la luz relativo a un observador externo. Pero eso no es lo que sucede. En cambio, todos dentro de la nave y fuera miden la luz viajando a la velocidad exacta misma, 300.000 kilómetros por segundo. Para preservar esa constancia, el espacio y el tiempo mismo se ajustan. El tiempo se ralentiza para el observador en movimiento. Las distancias se contraen. Los relojes avanzan a ritmos diferentes dependiendo del movimiento. Estos no son ilusiones ni conveniencias matemáticas. Son efectos físicamente medibles observados en laboratorios, aceleradores de partículas e incluso en los satélites que guían el GPS de tu teléfono. En las colisiones de alta velocidad dentro de aceleradores de partículas, las partículas subatómicas viven mucho más tiempo del que deberían. Sus relojes internos se ralentizan a medida que se acercan a la velocidad de la luz. Esto no es especulación. Se mide directamente. Los satélites GPS orbitan la Tierra lo suficientemente rápido y lo suficientemente lejos de la gravedad terrestre, music, como para que sus relojes a bordo avancen a un ritmo diferente al de relojes idénticos en tierra. Los ingenieros deben tener en cuenta este cambio relativista, o la navegación de tu teléfono se desviaría kilómetros fuera de curso en horas. En todas partes donde miramos, el universo impone la regla. Nada supera a la luz. Este límite da forma a todo. Determina cómo las estrellas se comunican con nosotros, cómo mapeamos galaxias, cómo exploramos el espacio. Incluso da forma a lo que es posible para civilizaciones futuras. No puedes simplemente construir un motor más rápido y esperar superarlo. El cosmos no permite atajos. La luz es el mensajero definitivo de información, y se niega a ceder su corona. Esto hace que el light year sea casi inevitable.
no es solo conveniente. Es la única medición que se alinea con las leyes más profundas del universo. 1 kilómetro mide el mundo que tus ancestros caminaron. 1 light year mide el mundo que el universo construyó. Music. Y una vez que comienzas a tratar la velocidad de la luz como la columna vertebral de la medición cósmica, las distancias a nuestros vecinos más cercanos comienzan a cobrar sentido. De repente, las estrellas no son solo puntos remotos de luz, sino lugares con separación medible. Separación expresada no en kilómetros, sino en años de viaje para la señal más rápida que existe. Este cambio de medir con tus piernas a medir con el pulso del universo transforma el cielo. Comienzas a entender por qué los astrónomos necesitaban algo más allá de las unidades que usamos en la Tierra. El cosmos se extiende más allá de cualquier paisaje que la mente humana evolucionó para navegar. La luz le da forma a ese paisaje. Y en el momento en que comienzas a pensar en estos términos, las estrellas más cercanas dejan de ser meros puntos. Se convierten en destinos cuyas distancias están talladas no en mapas, sino en el tiempo mismo. Cuando comienzas a pensar en la luz, no solo como iluminación, sino como un viajero, algo profundo cambia en cómo entiendes el universo. La luz deja de ser un mensajero instantáneo y se convierte en un corredor en un maratón a través de paisajes cósmicos. Lleva información de la manera en que los ríos llevan limo. Lentamente, de manera constante, moldeada enteramente por el terreno por el que fluye. Y porque el universo es tan grande, el viaje de la luz nunca es trivial. Incluso su velocidad inimaginable se humilla ante las distancias, music, que debe cruzar. El primer paso en esta nueva forma de ver es el segundo luz, 300.000 kilómetros. En un solo segundo, la luz recorre una distancia casi igual al tramo desde la Tierra hasta la Luna. Imagina la Luna iluminándose de repente. Un evento imposible, por supuesto, pero indulgencia el pensamiento por un momento. El resplandor que verías desde la Tierra sería un mensaje entregado casi instantáneamente, pero no del todo. Tomaría un poco más de un segundo en music llegar, un recordatorio fugaz de que incluso lo más rápido conocido por la física aún debe obedecer las reglas del espacio. Escala ese segundo hacia arriba, y 1 minuto luz se convierte en una nueva clase de vara de medir. 18 millones de kilómetros. El Sol está a unos 8 de esos minutos de nosotros. 8 minutos de movimiento puro para que la luz viaje por el vacío entre una estrella y un planeta. La luz solar que calienta tu piel en una mañana fría dejó el sol cuando aún estabas cepillándote los dientes, o sirviéndote el café, o despertando del sueño. Cada rayo lleva el pasado consigo. Este retraso es sutil, casi poético. Durante la mayor parte de la historia humana, pasó desapercibido. El sol salía y la gente sentía su calor sin preguntarse cuánto había tardado en llegar. Pero una vez que se descubrió la velocidad finita de la luz, la ilusión de conexión instantánea se disolvió. Incluso la estrella más cercana no nos habla en tiempo real. Solo ofrece su historia reciente. El universo, resulta, siempre va un poco atrasado. Music avanza más, y los números se inflan. 1 hora luz más de 1 billón de kilómetros marca distancias tan grandes que incluso nuestras misiones más ambiciosas luchan con las implicaciones. Cuando la nave Cassini enviaba imágenes de Saturno de vuelta a la Tierra, cada fotografía viajaba más de 1 hora antes de alcanzarnos. Cassini vio Saturno mucho antes que nosotros. Capturó tormentas giratorias, anillos intrincados y sombras proyectadas por lunas distantes. Pero de vuelta en la Tierra, los científicos esperaban. Siempre esperaban porque cada comando y cada imagen tenía que cruzar esa hora de espacio vacío. Era como hablar a través de un pasillo imposiblemente largo, donde cada palabra tomaba su tiempo en llegar al oyente. El día luz extiende ese pasillo a casi 26 billones de kilómetros. En esta escala, nuestro explorador más lejano, Voyager 1, se convierte en una especie de cápsula del tiempo a la deriva.
Después de casi medio siglo de vuelo ininterrumpido, Voyager todavía está solo a alrededor de un día luz de distancia. Piensa en eso. Decenas de miles de kilómetros cada hora, año tras año, década tras década, y aún no ha cruzado ni un día completo del viaje de la luz. El espacio, incluso cerca de casa, es inimaginablemente vasto. Pasado el día luz y hacia la semana luz, el sistema solar comienza a desvanecerse detrás de ti como una costa distante. Music. Aquí afuera, el sol todavía brilla, pero ya no es la presencia colosal que conocemos desde la Tierra. Se convierte en solo otra estrella brillante en el cielo, un faro rodeado de innumerables otros. Los planetas que dominan los libros de texto de astronomía, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, se encogen en diminutos puntos invisibles. Sus órbitas enteras se comprimen en un pequeño grupo brillante alrededor de un solo punto de luz. A esta distancia, el sistema solar se revela no como un reino extenso, sino como una pequeña isla flotando en un mar de estrellas. Extiende ese viaje a un mes luz unos 778 billones de kilómetros, y el Sol se convierte en una estrella ordinaria entre miles. Nada en él destaca. Nada traiciona su papel como dador de vida de la Tierra. Si estuvieras suspendido en el espacio a esta distancia y no supieras qué punto de luz pertenecía al Sol, no podrías encontrarlo solo con la vista. La estrella hogar que domina nuestro cielo sería solo otro punto entre muchos, perdido en el brillo de la Vía Láctea. La escala es tan inmensa que incluso la idea de hogar comienza a difuminarse. Y luego llega el Light Year mismo, una distancia tan enorme que alcanzarla requiere subir por todos los peldaños anteriores de esta escalera en expansión. Recoge 365 de esos días luz, 52 de esas semanas luz, 12 de esos meses luz, y apílalos de extremo, music, a extremo. La distancia resultante es 9,46 billones de kilómetros. Es más que un número. Es un paisaje, vasto, silencioso, y mayormente vacío. Pero también es una unidad diseñada con precisión, una regla tallada del movimiento implacable de la luz. A esta escala, las estrellas más cercanas finalmente entran en vista. Proxima Centauri, el vecino más cercano a nuestro Sol, está a poco más de 4 de estos light years de distancia. No millones de kilómetros, no billones. 4 años de viaje continuo para la luz, el campeón de velocidad cósmica, moviéndose a la tasa máxima permitida por el universo. Y sin embargo, en términos astronómicos, Proxima Centauri está prácticamente, music, al alcance del brazo. Forma parte de nuestro vecindario local, de la manera en que un pueblo cercano forma parte de tu región. Pero a diferencia de un pueblo cercano, no puedes conducir hasta allí, ni volar, ni siquiera imaginar llegar con algo construido por manos humanas. Aquí es donde la idea del Light Year se convierte en más que una medición. Se convierte en un recordatorio de cómo la distancia da forma al tiempo. Cuando observas Proxima Centauri a través de un telescopio, la estás viendo tal como era hace 4,24 años. Si algo dramático sucediera allí, un destello, un oscurecimiento, incluso una catástrofe, no lo sabrías durante años. La estrella podría desaparecer, music, este momento, y durante más de 4 años, su imagen permanecería en nuestro cielo como un fantasma que no se ha dado cuenta de que se ha ido. Cuanto más distante la estrella, más atrás en el tiempo miramos. Estrellas a 10 light years nos muestran sus versiones de hace una década. Estrellas a 100 light years nos muestran el mundo cuando las máquinas de vapor eran nuevas. Estrellas a 1000 light years brillan con luz que comenzó, music, su viaje, cuando astrónomos medievales cartografiaban los cielos con ojos desnudos. Esto no es metáfora. Es literal. El espacio es una máquina del tiempo, porque la luz debe cruzarlo a velocidad finita. Y una vez que lo aceptas, el cielo nocturno se convierte en una especie de museo cósmico. Cada punto de luz es una exhibición congelada en un momento particular de su propia historia. Cuanto más profundo miras, más antiguo parece el universo.
Los light years se convierten no solo en distancias, sino en edades. Cada estrella es una historia cuyo final no verás, cuyo presente no puedes conocer. Vives para siempre desincronizado con el universo que te rodea. Esta interconexión de distancia y tiempo es una de las consecuencias más hermosas de la velocidad de la luz. El universo no es una escena simultánea como una pintura o un mapa. Es un tapiz en capas donde los eventos llegan en momentos diferentes, dependiendo music de cuán lejos ocurrieron. El espacio es profundo y cada paso más profundo te lleva más lejos al pasado. Y esa es la razón por la que un light year es más que una unidad. Es el puente entre lo que es y lo que fue. Es la longitud de la memoria del universo. Es la medida del retraso incorporado en cada vistazo a las estrellas. El tiempo es distancia. La distancia es tiempo. En el cosmos, los dos nunca pueden separarse. La humanidad a menudo imagina el universo como una frontera abierta, un vasto desierto esperando ser cruzado con las herramientas adecuadas, el coraje adecuado, el golpe de suerte tecnológica adecuado. Imaginamos grandes naves derivando entre soles. Generaciones viviendo y muriendo entre las estrellas. Exploradores saltando de sistema en sistema, tan fácilmente como antiguos marineros cruzaban de isla en isla. Es una visión convincente, llena de esperanza y ambición. Pero cuando examinas las distancias, music, entre estrellas a través de la lente de light years, ese sueño se vuelve algo mucho más frágil. Algo moldeado no por optimismo, sino por la dura geometría del music cosmos. El sistema estelar más cercano, el sistema triple Alpha Centauri, está a 4,24 light years de distancia. En un mapa de un libro de texto, esa distancia parece manejable, casi casual. Pero en la realidad física, 4,24 light years es un abismo tan ancho que la nave espacial más rápida que los humanos hemos construido jamás. Voyager, New Horizons, la Parker Solar Probe, tardaría decenas de miles de años en cruzarlo. Estas sondas derivan a velocidades que asombran a los ingenieros que las construyeron. Y aún así, se arrastran junto al paso arrollador de la luz. Imagina estar junto a una autopista donde los autos pasan a velocidades imposibles. Ahora imagina que el vehículo más rápido jamás construido para esa autopista se mueve a una fracción del 1% del límite de velocidad. Esa es la situación en la que se encuentra la humanidad. La autopista cósmica tiene un límite publicado, velocidad de la luz, y todo lo que podemos construir hoy se mueve a un ritmo que apenas movería, music, la aguja en el velocímetro del universo. Pero supongamos que seguimos soñando. Music. Supongamos que creamos sistemas de propulsión mucho más allá de los cohetes químicos en los que dependemos hoy. Sistemas que podrían empujar una nave espacial a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los conceptos más ambiciosos de la humanidad contemplan la idea de alcanzar el 10% de ese límite. Al 10% de la velocidad de la luz, un viaje a Próxima Centauri aún tomaría más de 40 años. Un compromiso de por vida. Un viaje donde los que parten podrían nunca regresar. Donde los que lleguen podrían ser reflejos más viejos y silenciosos del mundo que dejaron atrás. Y eso asumiendo que todo sale perfectamente. El espacio no está vacío. Contiene polvo, motas más pequeñas que granos de arena. Cada una moviéndose lentamente relativa al Sol, pero efectivamente transformada en balas cuando corres a través del vacío a decenas, music, de miles de kilómetros por segundo. Una colisión con incluso una partícula microscópica a una fracción significativa de la velocidad de la luz podría abrir un cráter en tu casco o destrozar una nave espacial. Viajar lo suficientemente rápido como para hacer las estrellas alcanzables convierte el medio interestelar en un campo minado. Necesitarías blindaje, pero el blindaje añade masa, y la masa es el enemigo eterno de la aceleración. Luego está el problema de la energía. Llevar una nave espacial al 10% de la velocidad de la luz exige una cantidad de energía que roza el borde de la imaginación contemporánea.
Una nave lo suficientemente grande para llevar humanos requeriría fuentes de combustible más poderosas y estables que cualquier cosa que hayamos construido jamás. Fusión nuclear, antimateria, conceptos exóticos extraídos de ecuaciones más que de experiencia. Estas ideas permanecen en el borde de la física, mitad posibles y mitad hipotéticas. Sin embargo, incluso si resolviéramos esos problemas, incluso si construyéramos una nave estelar capaz de acelerar, navegar y sobrevivir a través de light years, surge otra barrera, el tiempo mismo. Einstein mostró que el tiempo se comporta de manera extraña a altas velocidades. Un viajero moviéndose cerca de la velocidad de la luz experimenta el tiempo más lentamente que el mundo que deja atrás. Un viaje de ida y vuelta a una estrella a docenas de light years podría sentirse como unos pocos años a bordo de la nave, pero de vuelta en la Tierra décadas o siglos podrían pasar. Una tripulación que regresara saldría de su nave no al mundo que dejaron, sino a su futuro distante. Amigos desaparecidos, familias cambiadas, naciones reformadas. Serían viajeros del tiempo, no por elección, sino por la naturaleza de la realidad. Para aquellos que sueñan con asentamiento interestelar, las implicaciones van más profundo. La comunicación entre mundos separados por light years se desarrolla con lentitud glacial. Un mensaje de la Tierra a una colonia a 4 light years tarda 4 años en llegar. Su respuesta toma otros 4. Un solo intercambio podría abarcar casi una década. Gobernanza, colaboración, cultura compartida, todo comienza a fracturarse bajo el arrastre del retraso temporal. Las colonias derivan hacia la autonomía, no por rebelión, sino por simple necesidad. Cada mundo se convierte en su propia isla, en un archipiélago cósmico, demasiado separados para que sus historias permanezcan sincronizadas. Imagina una colonia a 10 light years de la Tierra. Un mensaje enviado hoy no les llegaría hasta mediados de los 2030. Su respuesta llegaría a mediados de los 2040. Para entonces, el contexto que motivó el primer mensaje podría ser irrelevante. Las noticias llegan tarde. Los consejos llegan más tarde. Las emergencias pasan mucho antes de que pueda ofrecerse ayuda. Cada conversación es una serie de ecos que se extienden a través de décadas. Esta distancia temporal es tan real, una barrera como la distancia medida en kilómetros. El espacio no solo separa mundos físicamente, los aísla en el tiempo. Ahora amplía el alcance aún más. Piensa en la posibilidad de vida inteligente en otros lugares de la galaxia. Con cientos de billones de estrellas, parece improbable que la Tierra esté verdaderamente sola. Sin embargo, incluso si la galaxia está repleta de civilizaciones, las distancias en light year entre ellas pueden ser demasiado amplias para conversación o incluso detección. Un planeta a 1000 light years de distancia podría ser hogar de una sociedad tecnológica floreciente, pero la luz que nos llega de él salió hace siglos. Podrían estar enviando señales ahora, pero esas señales no nos alcanzarán hasta un futuro lejano. Y las señales que emitimos hoy derivarán a través de la galaxia mucho después de que nuestros descendientes hayan olvidado quién las envió primero. En un universo estructurado alrededor de la velocidad finita de la luz, la comunicación se convierte en arqueología. Cada mensaje es una reliquia. Cada señal recibida es un fantasma de una civilización tal como fue una vez, no como es ahora. Los mundos no pueden conversar. Solo pueden intercambiar recuerdos. Y sin embargo, entender esto no disminuye el atractivo de las estrellas. Lo agudiza. Porque las barreras que impone el universo no son señales para retroceder. Son invitaciones a pensar de manera diferente sobre qué significa la exploración. Cruzar a otra estrella puede tomar décadas o siglos, pero incluso eso es un parpadeo comparado con la edad de la galaxia. Una nave generacional, un vehículo donde comunidades enteras viven y mueren mientras derivan entre soles, podría ser impráctico en escalas de tiempo humanas, pero en escalas de tiempo cósmicas es solo otra ondulación de movimiento. Si la humanidad perdura, no será porque el universo sea pequeño,
sino porque nuestras ambiciones crecieron lo suficientemente grandes como para igualar su escala. La verdad es que el viaje interestelar nos obliga a reconsiderar qué cuenta como alcanzable. Nos pregunta si la exploración debe ocurrir dentro de una sola vida, o si el viaje en sí puede convertirse en una herencia compartida pasada de una generación a la siguiente. Nos pregunta si la distancia realmente nos aísla o si podemos forjar significado a través de extensiones de tiempo tan vastas que alguna vez parecieron imposibles. El light year no es simplemente una medida de separación. Es una medida de posibilidad, una que exige paciencia, imaginación y una disposición a aceptar que el universo no está construido para conveniencia, sino para asombro. Durante tanto tiempo como los humanos han mirado hacia arriba, nos hemos preguntado si alguien podría estar mirando hacia atrás. El cielo nocturno parece demasiado vasto, demasiado antiguo, demasiado lleno de estrellas para que estemos solos. Y sin embargo, a través de todos los siglos de escucha, a través de radiotelescopios, patrones matemáticos y esperanza silenciosa, no hemos oído nada. No hay señales, no hay mensajes, no hay saludos cósmicos derivando a través de la oscuridad. Solo silencio tan profundo y amplio como las distancias, music, que separan cada estrella. Entender por qué persiste ese silencio comienza con la misma idea que redefine nuestro sentido de music distancia. El light year. Porque el light year no es solo una medida de cuán lejos está algo. También es una medida de cuánto tiempo tarda la información en llegar. Cuando miramos una estrella a 50 light years de distancia, la estamos viendo tal como era antes de que muchos de nosotros naciéramos. Cuando escuchamos señales de esa estrella, estamos escuchando transmisiones enviadas hace medio siglo. Todo en el universo se convierte en una especie de cápsula del tiempo. Cada distancia, un retraso. Imagina una estrella cercana, una de las más cercanas en nuestro vecindario, 40 o 50 light years de distancia. Si una civilización allí inventó la radio en los 1970 y comenzó a transmitir su equivalente de música, noticias o charlas ociosas al espacio, esas señales estarían justo ahora rozando el borde de nuestro sistema solar. Eso sí transmitieron intencionalmente en nuestra dirección, en una frecuencia que usamos con potencia lo suficientemente fuerte como para sobrevivir décadas de expansión y debilitamiento, mientras se propagan hacia afuera a través de una esfera, music, de vacío en expansión. Nuestras propias señales se comportan de la misma manera. Transmisiones de televisión, pulsos de radar, transmisiones científicas, han estado filtrándose al espacio durante aproximadamente un siglo. Todas se expanden hacia afuera a velocidad de la luz, formando una burbuja cada vez mayor de tenue ruido electromagnético. Esa burbuja ahora tiene aproximadamente 100 light year de ancho. Para una civilización más allá de ese límite, somos silenciosos. Para una civilización dentro de ella, music, podríamos no ser más que un susurro suprimido por estática de fondo cósmico. Incluso si alguien allá afuera estuviera tratando de encontrarnos, music, necesitarían ser extraordinariamente afortunados. Tendrían que escuchar en el momento preciso, apuntar sus instrumentos en el ángulo preciso y operar en la frecuencia precisa. Necesitarían detectores lo suficientemente sensibles como para discernir nuestra tenue fuga del ruido de estrellas, galaxias y el propio zumbido bajo del universo. Incluso si lo lograran, solo aprenderían que alguien en algún lugar transmitió algo alguna vez. No sabrían quiénes somos, ni cómo somos, ni si todavía estamos vivos. Y si respondieran, su mensaje tardaría décadas en alcanzarnos. Si estuvieran a 50 light years y respondieran inmediatamente, la respuesta llegaría en los 2070. Si estuvieran a 1000 light years, su respuesta sería un milenio en el futuro, mucho más allá de nuestra planificación, nuestras instituciones, o quizás incluso nuestra especie. La comunicación a estas distancias se convierte en algo como intercambiar cartas entre siglos. Music. Cada mensaje es un artefacto. Cada respuesta es un fantasma del pasado. El tiempo estira la comunicación en una especie de arqueología, una excavación de pensamientos enviados por personas
hace mucho muertas. Ahora imagina una civilización aún más lejos. Music, miles de light years distante. La Vía Láctea es vasta, y la distancia promedio entre civilizaciones, si existen, podría alcanzar fácilmente esas escalas. En ese punto, incluso si hubieran estado transmitiendo continuamente durante miles de años, el retraso tragaría cualquier posibilidad de conversación. Podrías enviar un mensaje y nunca vivir para saber si fue recibido. Tus bisnietos podrían nunca saberlo tampoco. Culturas enteras podrían surgir y caer antes de que un solo intercambio pudiera completarse. Civilizaciones podrían desaparecer antes de que llegaran sus mensajes. Esta es una posible respuesta a la profunda pregunta conocida como el Fermi Paradox. El universo parece lo suficientemente antiguo, vasto y lleno de planetas, para que la vida sea común. Entonces, ¿por qué no hemos oído de nadie? Tal vez estemos demasiado separados. No solo en espacio, sino en tiempo. Tal vez las civilizaciones vengan y se vayan como chispas de un fuego, ardiendo brillantemente, brevemente, luego desvaneciéndose mucho antes de que sus señales alcancen otra llama. Tal vez la galaxia esté llena de vida. Pero la era de comunicación de cada mundo es corta, solapándose por casualidad. El light year se convierte no solo en una medida de distancia, music, sino en una medida de oportunidades perdidas por siglos, milenios o épocas enteras. Hay otra posibilidad, una arraigada nuevamente en escala. La comunicación misma podría volverse inútil a distancias cósmicas. Imagina una civilización 20.000 light years distante, en el lado lejano de la galaxia. Sus mensajes tardarían 20.000 años en alcanzarnos. La especie humana misma podría evolucionar, cambiar o desaparecer. En ese tiempo, nuestros idiomas se desplazarían más allá del reconocimiento. Nuestras tecnologías podrían desmoronarse o avanzar más allá de la compatibilidad. Para cuando llegara su respuesta, ninguno de los dos lados sería el mismo. La comunicación a tales distancias no es realmente conversación. Es un mensaje en una botella derivando a través de océanos que abarcan eras geológicas. Y sin embargo, incluso si la comunicación es imposible, la vida en sí misma puede no ser rara. Podría ser común en todas partes incluso. Pero las distancias entre esas islas de vida son tan abrumadoras que cada una permanece aislada en su propio invierno profundo del espacio. El light year se convierte en una pared, no física, sino temporal e informacional. Una pared construida no de piedra, sino de retraso. De pie en la tierra, bajo un cielo centelleante de estrellas, este aislamiento puede sentirse inquietante. Cada punto de luz podría albergar océanos, continentes, bosques o seres que se preguntan como nosotros. Podrían construir telescopios, enviar sondas, mapear sus cielos. Podrían contar historias de su lugar en el universo. Y sin embargo, la luz de cada estrella toma años, siglos o milenios en alcanzarnos. Cada civilización, si existe, se convierte en un farero solitario, enviando haces al oscuro, nunca seguro de si alguien más está lo suficientemente cerca para ver. Pero el aislamiento no es lo mismo que insignificancia. De hecho, el aislamiento puede ser la razón misma por la que la conciencia importa tan profundamente. Si estamos verdaderamente separados por distancias cósmicas, si ninguna voz puede cruzar jamás las brechas en el tiempo, entonces cada especie consciente lleva una ventana única al universo. Nos convertimos no en un coro único, sino en solistas individuales dispersos por la galaxia, cada uno cantando a la misma oscuridad desde costas diferentes. Y esa soledad puede ser hermosa, porque si nadie más puede compartir nuestro punto de vista exacto, nuestro cielo exacto, music, nuestra experiencia exacta, entonces lo que vemos y entendemos se vuelve únicamente nuestro. Nuestras historias, nuestros descubrimientos, nuestras interpretaciones de la historia cósmica, llevan una significancia que no disminuye solo porque nadie más puede oírlas. El silencio entre estrellas no prueba que estemos solos. Prueba que el universo es vasto más allá de conversación,
profundo más allá de diálogo, antiguo más allá de intercambio. Y en esa vastedad, nuestra tarea no es desesperar por el silencio, sino apreciar el milagro improbable de que existamos en absoluto, de que podamos mirar hacia afuera, medir estas distancias y sentir algo más que números. Cuando estás bajo el cielo nocturno y miras hacia la oscuridad entre estrellas, no estás mirando al vacío. Estás mirando un abismo que la luz misma tiene dificultades para cruzar. Un abismo que separa no solo lugares, música, sino historias. Un abismo que asegura que cada estrella guarde sus secretos, hasta que la luz, paciente e inquebrantable, nos los entregue siglos después de que fueron escritos. Y sin embargo, a pesar de Music, esta separación, algo profundo sucede. Cada vez que levantamos los ojos, puenteamos una pequeña porción de ese abismo. No con cohetes o sondas, sino con comprensión. Vemos estrellas tal como eran mucho antes de que existieran nuestras civilizaciones. Y en esa luz antigua encontramos conexión, no con otros seres, sino con el cosmos mismo. Nos volvemos conscientes de que somos una pieza de algo inimaginablemente vasto. No perdidos dentro de él, sino iluminados por él. El silencio del universo no está vacío. Está lleno. Lleno de tiempo, lleno de distancia, lleno de historias que aún viajan hacia nosotros. Y en el inmenso silencio entre estrellas encontramos nuestro lugar. Pequeño, sí, pero consciente. Breve. Music sí, pero consciente. El Lightear prueba los límites de nuestro alcance, pero también define el alcance de nuestro asombro. Y a veces, el asombro es suficiente. Llega un punto en la contemplación del Lightyear donde el universo comienza a sentirse casi demasiado grande para caber dentro de la imaginación humana. Las galaxias que mapeamos, las estrellas cuyas distancias calculamos, la tenue luz que llega del universo temprano. Estas son cosas que podemos medir con precisión asombrosa. Sin embargo, no podemos imaginarlas verdaderamente. Nuestros instrumentos se vuelven más nítidos año tras año, mientras nuestra intuición permanece arraigada en paisajes y horizontes. Crea Music una tensión entre lo que sabemos y lo que podemos sentir. Una tensión que se vuelve casi poética cuando se extiende a través de billones de años y trillones de kilómetros. Y sin embargo, de una manera extraña, cuanto más profundo exploramos, más familiar se vuelve el universo. No porque se haga más pequeño, Music, sino porque comenzamos a reconocer patrones en su inmensidad. Las estrellas están distantes, pero también son parientes. Las galaxias parecen inalcanzables, pero están hechas de los mismos ingredientes que las nuestras. Incluso los rincones más remotos del espacio, mucho más allá de cualquier esperanza de viaje, siguen reglas que hemos aprendido aquí mismo en la Tierra. Gravedad, luz, movimiento, tiempo, se comportan de la misma manera en todas partes donde miramos. Esta igualdad extendida a través de distancias inimaginables revela algo sutil sobre la estructura de la realidad. Sugiere que el universo no es un desorden caótico de partes no relacionadas, sino un todo coherente. Las leyes de la física son como un lenguaje compartido, que todas las cosas hablan desde las partículas más pequeñas hasta los mayores cúmulos de galaxias. Music. Y cuando comienzas a ver el universo bajo esa luz, la vastedad se vuelve no solo intimidante, sino extrañamente íntima. Entiendes que las galaxias que derivan billones de light years de distancia no son reinos extranjeros. Están hechas del mismo polvo estelar que compone tu cuerpo. Sus estrellas suben y caen bajo las mismas reglas. Su química hace eco de la nuestra. Su edad encaja en la misma línea de tiempo cósmica. Pero incluso mientras crece esta familiaridad, las distancias continúan extendiéndose. Light years se acumulan en decenas de miles, millones, billones, y con cada paso, Music hacia afuera, el universo se vuelve no solo más grande, sino de alguna manera más antiguo. La distancia es tiempo disfrazado. Mirar lejos es mirar profundamente al pasado. Una galaxia a 1 billón de light year distante te muestra un universo 1 billón de años más joven.
Una galaxia a 10 billones light years revela una era cuando las estrellas eran recién nacidas y los planetas apenas existían. De esta manera el cosmos se convierte en un inmenso archivo. Cada dirección que miras contiene un capítulo diferente de una historia que aún se está escribiendo. Esta capacidad de ver el pasado directamente es uno de los resultados más asombrosos del Light Year. En la Tierra el pasado sobrevive en fósiles y ruinas. En el cielo, sobreviven fotones que dejaron sus fuentes hace millones o billones de años y han viajado desde entonces, ininterrumpidos, intactos, llevando mensajes silenciosos a través del universo en expansión. Cuando el James Webb Space Telescope observa galaxias a más de 13 billones light years de distancia, no está mirando fotografías antiguas. Está interceptando luz antigua. Luz que partió mucho antes de que existiera la Tierra, mucho antes de que el Sol se encendiera, mucho antes de que nuestra galaxia completara siquiera una fracción de su órbita alrededor del centro galáctico. Piensa en lo que eso significa. La luz más temprana que podemos detectar comenzó su viaje cuando la materia apenas comenzaba a reunirse en las estructuras que eventualmente formarían estrellas y planetas. Esa luz viajó a través de épocas, music, durante las cuales galaxias se ensamblaron, colisionaron, crecieron y maduraron. Pasó a través de espacio en expansión, music, que estiró sus longitudes de onda, transformándola de radiación brillante en tenues susurros rojos. Y después de billones de años de viaje ininterrumpido, algunos de esos fotones encontraron un telescopio orbitando un pequeño planeta alrededor de una estrella típica. Cayeron en sus espejos, y en un solo momento, el universo nos reveló una escena de su propia infancia. Este es el poder de Light Years. Convierten la distancia en historia. Nos muestran no solo dónde están las cosas, sino cuándo fueron. Entender Light Years es entender que el cielo nocturno no es un solo momento en el tiempo, sino un enorme mosaico hecho de diferentes eras. Cada estrella es una cápsula del tiempo. Cada galaxia es un mensaje retrasado por la geometría del espacio y el límite de velocidad de la luz. Y cada observación es un acto de mirar hacia atrás. A veces tan lejos hacia atrás que las estructuras familiares del universo se disuelven en algo casi irreconocible. Pero cuanto más lejos miramos, más descubrimos una verdad notable. No todas las distancias, music, pueden cruzarse, ni siquiera por la luz. Hay regiones del universo de las que ninguna información nos alcanzará jamás. No porque estén demasiado lejos en algún sentido convencional, sino porque la expansión del espacio las está llevando a velocidades más rápidas de lo que la luz puede superar. Se encuentran más allá de un horizonte cósmico, una frontera invisible que marca el borde de lo observable. Más allá de ese horizonte, yacen galaxias cuya luz nunca nos alcanzará, cuyas estrellas nunca brillarán en ninguno de nuestros telescopios, cuya existencia solo puede inferirse de las matemáticas de la cosmología. Esto no es una limitación tecnológica. No se trata de mejores telescopios o nueva física que aún no hemos descubierto. Es una característica estructural del universo mismo. El Light Year no es solo una unidad de distancia. Es la medida de cuánto del universo podemos esperar ver jamás. Define el límite de nuestra visión cósmica. Y ese límite no es estático. A medida que el espacio se expande, más y más galaxias se deslizan más allá de él. Algún día, billones de años en el futuro, nuestro vecindario cósmico será la única región del universo que podamos observar. Todo lo demás se desvanecerá más allá del alcance. No porque se atenúe, sino porque el universo supera nuestra capacidad de presenciarlo. Y sin embargo, de alguna manera, esta realización no disminuye la belleza de lo que permanece. De hecho, la intensifica. Significa que lo que vemos hoy es únicamente precioso. Estas galaxias, estos cúmulos, estas tenues manchas de luz antigua, forman una vista fugaz de un universo que está cambiando no solo en tiempo, sino en accesibilidad. Vivimos en un momento en que el cosmos todavía está abierto para nosotros,
todavía ofreciendo vistazos a través de billones de light years antes de que la gran expansión lleve sus secretos lejos. Estamos viendo los últimos actos de un espectáculo que civilizaciones futuras nunca presenciarán. Esta conciencia trae una responsabilidad silenciosa. Entender el universo, realmente entenderlo, no es solo un acto de curiosidad científica. Es una forma de preservar las historias que el cosmos nos cuenta. Mientras continuemos mirando hacia afuera, midiendo, interpretando, imaginando, Music, nos convertimos en los archivistas de un universo que lentamente se retrae en silencio. Light years miden no solo distancia física, sino la profundidad de nuestra conexión con el cosmos, el tramo a través del cual somos capaces de reunir su historia. Y esa conexión se extiende también hacia adentro. Cada átomo en tu cuerpo, el carbono en tus células, el oxígeno en tu sangre, el calcio en tus huesos, fue formado, Music, en estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que existiera la Tierra. Algunos átomos fueron forjados en los núcleos de soles antiguos, otros en las muertes explosivas de estrellas masivas dispersas por la galaxia. Algunos incluso provienen de eventos tan violentos que son raros en el universo. Colisiones de estrellas de neutrones donde elementos más pesados que el hierro se crean en un solo momento cegador. La materia que eventualmente se convirtió en ti, viajó a través de light years antes de asentarse en la nube que formó nuestro sistema solar. En este sentido, tú también fuiste un viajero. Tus átomos llevan la memoria de light years. Una vez derivaron a través del espacio, mucho antes de que surgiera la vida. Fueron moldeados por fuerzas más antiguas que cualquier planeta. Fueron parte de una historia cósmica que comenzó hace billones de años, y ahora forman un ser consciente capaz de mirar hacia arriba y entender su origen. Esa es quizás la consecuencia más notable del light year. No solo mide la distancia entre estrellas, mide el viaje de materia inanimada a conciencia, de átomos dispersados por soles explotando a una mente capaz de contemplar su propio legado cósmico. El light year describe el abismo entre dónde estaban una vez tus átomos y dónde están ahora, ensamblados en un ser que puede ver a través del espacio y el tiempo. El universo es vasto más allá de la comprensión, expandiéndose más allá del alcance, lleno de distancias que ninguna nave cruzará y ningún mensaje puente. Pero dentro de esa vastedad, algo extraordinario ha sucedido. Un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria produjo vida que creció lo suficientemente curiosa como para medir el cosmos que la moldeó. Y al hacerlo, creó significado en un universo que de otra manera es indiferente. Cuando comenzamos este viaje, el light year se sentía como un término científico ordenado, algo que podrías escuchar en un documental y absorber sin cuestionar. Pero ahora, después de caminar a través de los paisajes de distancia y tiempo que contiene, se convierte en algo mucho más music profundo. Un light year no es solo una distancia. Es un recordatorio de que el universo es vasto, más allá de cualquier cosa que nuestra intuición fue construida para sostener, y sin embargo de alguna manera aún accesible a la mente humana. Nos desafía rompiendo la escala de la experiencia cotidiana, pero nos recompensa revelando la arquitectura oculta del cosmos. Cada estrella que ves es un mensaje del pasado. Cada galaxia es una historia que se desarrolla a lo largo de millones o billones de años. Incluso el punto de luz más tenue en el cielo nocturno puede haber comenzado su viaje mucho antes de que los seres humanos aprendieran a hablar, cultivar, escribir o soñar con algo más allá del horizonte. Entender light years no se trata de memorizar números. Se trata de reconocer el puente entre lo que podemos tocar y lo que nunca podemos tocar, entre el mundo bajo nuestros pies y las distancias inimaginables que lo rodean. Es un cambio de perspectiva, una especie de despertar silencioso que cambia cómo ves todo desde el cielo nocturno hasta tu propia vida. Porque al final, la escala del universo no nos disminuye, nos profundiza. Nos recuerda que estamos hechos de materia forjada en estrellas antiguas,
moldeada por eventos cósmicos de billones de años. El universo es vasto, pero pertenecemos a él. Somos sus observadores, sus narradores, sus testigos breves pero brillantes. Music. Así que la próxima vez que salgas en una noche clara y mires hacia arriba, permítete sentir el music peso de esas distancias. Permítete imaginar la luz viajando años o siglos para alcanzarte. Y recuerda, music, que por unos momentos estás conectado directamente a la historia del cosmos. Si disfrutaste este viaje, un like y la suscripción realmente ayudan a que el canal crezca. Gracias por ver, y que nunca vuelvas a mirar las estrellas de la misma manera.